El matutino alternativo está diseñado para personas como tú. Sintonízanos. La presentación de Guillermo Sterling Montes de Oca. Guillermo, cuando se presenta ese dilema, ¿qué hago con la poesía y qué hago con la profesión? ¿Cómo lo resolvió usted? Bienvenido al matutino alternativo. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por darme esta oportunidad de comunicar un poco el contenido de mi primera obra poética, digamos que formalmente publicada. Carmen, ese dilema no ha sido tal para mí. La verdad es que la poesía es un fenómeno que, si bien me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida, una cierta vocación hacia la poesía, el inicio de mi trayectoria en la poesía es bastante tardío, porque faltaba un elemento. Desde muy joven yo siempre estuve vinculado con la palabra y la capacidad de hacer rimas y de construir imágenes interesantes siempre me fue, digamos, dada. Desde muy joven, ciertamente, pero no fue hasta que yo cumplí 30 años cuando tuve una especie de crisis de mediana edad en la que decidí ciertamente orientarme hacia la poesía como un oficio. Y el inicio de ese camino me llevó a consultar con una de las grandes poetas dominicanas, una gran amiga, además, mi maestra, Ángela Hernández, quien con su sabiduría y su acto de madre y de maestra, en ese momento me dejó ver que lo que yo hacía no era poesía. Y ya yo tenía 30 años, ya era un abogado con cierto desarrollo en mi carrera y la vocación poética que ciertamente me acompañaba estaba vacía en ese momento. Y a partir de ahí inicia el camino que se refleja en ese libro, Hologramas, que es justamente una especie de diario de esos 20 y pico de años para encontrar una voz poética que se encuentra conmigo o que yo me encuentro con ella ahora a los 50 años, ¿no? Entonces, no ha habido tal dilema, puesto que el derecho siempre fue y siempre ha sido, y me siento agradecido de él y del reconocimiento, poco o mucho que pueda haber tenido en la comunidad jurídica. Siempre ha sido un medio para un fin mayor, que es vincularme con la palabra desde la poesía y desde la filosofía. Y por tanto no tengo realmente la percepción de haber vivido una situación de contradicción entre mi oficio y mi vocación. Ciertamente no es así. Tú sabes que al decir la edad, te coloco en un punto que muchos compartimos y compartieron hace un tiempo, cuando no era habitual inscribirse a la carrera de letras o de filosofía, y el camino más fácil, o más fácil no, que llevaba de manera más rápida, era estudiar Derecho y estudiar Correcto. Política, porque era lo que más podía canalizar o parecerse, sobre todo en una época de provincianismo y sin internet, sin redes. Entonces, quienes tenían facilidad por la palabra, quienes podían expresarse bien y quienes podían escribir bien, y no podían perder tiempo con una carrera de letras, de filosofía, entonces estudiaban Derecho. Y se daba una mezcla interesante, ¿eh? Así es, esa es justamente mi experiencia. Esa, y también un poco lo que mencionaba, ¿no? Imagínate, a los 17 años, terminada la secundaria, decidir ser poeta era algo impensable para mí, y realmente era imposible también, porque sin experiencia de vida, sin haberme puesto frente al tren de la fenomenología humana, ¿no? Y haber recibido, digamos, las lecciones de la vida, es muy poco lo que podía decir. Y yo creo que la poesía no es solamente artificio, tiene que ser también contenido. Eso fue justamente lo que me explicó, lo que me dejó ver Ángel aquella vez hace 22 años, cuando me dijo, debes seguir trabajando. Y así
así fue. Entonces, la verdad es que no, yo soy poeta ahora. 50 años después de haber nacido, creo que tengo un cierto contenido que puedo transmitir a través del artificio de la palabra, de la imagen, de la metáfora, y es justo el momento para mí. Claro que sí, y yo te comentábamos aquello que era un lugar común hace más de 30 años, el poema, la estrofa que decía, la poesía es un arma cargada de futuro. Y me encanta esa referencia que haces de Ángel Hernández, porque esa ha sido su característica todo el tiempo. Primero se decidió a ser escritora con todo lo que eso implica en este país, en este medio, y no se anda con medias tintas cuando le toca opinar. Pero volvamos a hologramas. ¿Cuál va a ser el destino de hologramas? Veo que Santuario lo auspicia, reitero, una presentación extraordinaria de Cristóbal Rodríguez Gómez. ¿Cómo lo ha recibido el mundo poético? A veces un tanto adverso, y si piensa seguir publicando. Fíjate, Carmen, siendo esta mi primera publicación poética, su recepción ha sido como es de esperarse. La poesía se sabe que viene en declive hace mucho como mercancía, ¿no? Entonces, no ha sido nunca la intención de esta publicación de entrar con éxito en el mundo del intercambio económico. La intención es dejar una impronta, empezar a construir un legado en la literatura, que es realmente mi vocación, y ese es el objetivo. Definitivamente pienso continuar publicando. De hecho, ya tengo un próximo proyecto en mente, poético, esencialmente poético, y seguir tratando de hacer colaboraciones tan increíbles como la que he tenido la fortuna de recibir en Hologramas, con ese prólogo extraordinario de Cristóbal Rodríguez, y en adición Cristóbal Rodríguez, por cierto, es mi mejor amigo y es una parte esencial de este libro. Este libro tiene 4 tiempos. Es un poemario extraño en el sentido de que no es solo una colección de poemas, también hay una especie de arco narrativo en la estructura del libro, que, como decía, tiene 4 tiempos, el primero de los cuales es el que se refiere a hologramas de fuego, donde básicamente la persecución que anima al poeta es la búsqueda de la respuesta o de ese imperativo categórico que planteó ya Sócrates hace tantos años: conócete a ti mismo, ¿no? Y entonces esa búsqueda en hologramas de fuego, que es el primer grupo de poemas, se plantea como una búsqueda hacia afuera, ¿no? Una búsqueda desde los placeres, desde el hedonismo, desde el arquetipo fundamentalmente femenino y desde el erotismo. Las primeras propuestas poéticas que se ven en el libro son justamente poemas más bien eróticos filosóficos, donde el poeta busca sentido en el arquetipo femenino, ¿no? Luego hay un quiebre en ese planteamiento, con una ruptura del sentido, vinculándose hacia lo externo, y empieza una búsqueda interior en hologramas de luz, que es el segundo grupo de poemas, a partir de una crisis personal importante y con una visión bastante autocrítica del poeta. Se va desarrollando un camino que termina en la toma de conciencia de que el poema y la poesía son el camino, y el poeta es lo que hace, y el sentido está en el presente. Hay un poema que se llama La zarza ardiente, que es quizá el corazón de el poemario, y me refiero al corazón porque, como he dicho, hay una vinculación entre los diferentes textos poéticos en este libro, ya que no es simplemente una colección de poemas. Esa vinculación se va apoyando paso a paso con las extraordinarias ilustraciones de Miguel Ramírez, que acompañan a este libro, y que son el fruto de una conversación con el artista plástico, pero solamente una conversación que se da a partir de los poemas. Los poemas le fueron remitidos a Miguel sin ningún tipo de instrucción, y él hizo una interpretación libre y general, y fue como si hubiéramos tenido una conversación explícita a lo largo de muchos años.
Guillermo. Sí. Guillermo. Perdón, inicié ahí un desarrollo sin pedir permiso. Excúsame, Carmen, es que me emocioné un poco. Perfecto. Sí, no, estaban preguntando que si dejas la profesión por la poesía. Yo me atrevo a decir que no, que definitivamente que no, pero ¿eres de los poetas que recuerdan sus poemas y le gusta decirlo, o lo escribes y ya se fueron? No. Yo me aprendo mis poemas. Evidentemente no me he aprendido todos los poemas de Holograma, pero tengo una selección personal que disfruto mucho declamar en tertulias y reuniones con amigos, sin duda. Pues mira, la pregunta que siempre hacen, y a veces a una le divierte y a veces indigna, ¿dónde conseguir el libro? El libro se consigue en las librerías, donde aparecen los libros. Así que usted lo busca en la cuesta, eso ni siquiera es publicidad o no, ahí lo busca, o claro, puede adquirir. Ahí está. Mira, y para despedirnos, Guillermo, pues dinos uno. Muy bien, con mucho gusto. Voy a recitar el poema al que me refería al final de la explicación que hacía hace un momento. Se llama La zarza ardiente y, como decía, es el corazón de este poemario, es el vértice a ambos lados del cual se manifiestan el desarrollo del arco narrativo que subyace en la estructura de este libro. Este poema se llama La zarza ardiente y tiene un epígrafe. El epígrafe es: el presente es inevitable. Ahora que el aire transparente ocupa el espacio de la risa, del café compartido, del olor a deseo que inundaba mis senos maxilares, ahora que soy tiempo nuevamente, escribo este poema circunspecto, sonámbulo y presente, como un haiku. Hablo de mí, lector, concéntrate. Ahora es el momento de la lluvia, del hálito explosivo de mi pecho, del orgasmo profundo que saliva mi boca de gusto por la vida. Ahora, mientras escribo, cuando ocupo estos cautivos electrones, en este momento antes de la hora que será luego, en esta claustrofobia de presentes, en este relicario de infinitos, en esta procesión de paradojas, de reflejos, de pasos imposibles, de muerte potencial entre latidos, de fe en la precaria anatomía, de asedio, de victorias frente al dios de la entropía. Ahora que me leo, mientras me siento, reconozco que soy este poema. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.